Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a su podcast Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. El día de hoy vamos a tener un multipedido episodio que la verdad me han dicho por DM, han comentado en YouTube y demás que tenemos que subir este video y creo que el momento ha llegado. Otro de los videos que va a marcar un hito en el programa, así que estoy muy emocionado. Además, un putal que no grabamos, entonces también me causa bastante emoción. Pero antes que nada, quiero presentarles a las personas que me acompañan el día de hoy. Voy a empezar por mi lado derecho, al hombre y la voz más correcta de Opus Magnum, el clon de Chris Pratt, René Piñón. René, ¿cómo estás? Con el pelo corto me parezco más. Sí, güey. Hola, ¿qué tal? Yo soy René Piñón. Hija su mecha, se viene un capitulazo el día de hoy. Y pues un gusto, chavos. Oye, pero es que me da mucha risa las intros de Jorge porque siempre son así. El día de hoy nos encontramos nuevamente en Opus Magnum. Siempre son las mismas, güey. Sí, pero no lo busco, güey. O sea, es como un intro de noticiero, ¿sabes? Sí, güey. Sí. Tin, 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 ¡Vamos tin, contigo, tin, güey! tin. Güey, nunca que me tocó grabar Opus Magnum, güey. Hay que hacer hay que uno. grabarlo. Sí, hay que hacer uno. Que te toque. Me presento, Y de preséntame. mi lado izquierdo, güey, el Lamborghini Gallardo de Aguascalientes. Willy. Hey, ¿qué tal? Cayano Profesor Martínez. Hola, mucho gusto. Willy Martínez. Ya tenemos un ratote sin grabar. Ustedes no lo saben, pero este es el episodio más temprano en el que vamos a grabar el podcast. Ahora sí hay café. Es muy temprano. Ahora sí hay café, se los juro. O sea, ahora sí se ve. Siempre ha habido café, güey. Sí. Siempre hay café, No, pero, ahora jugo. pero especialmente hoy hay café. Entonces, contento, qué chido. Este podcast, ahora sí yo no investigué nada, güey. Nada, güey. Estoy dispuesto a sorprenderme. De como lo hecho, vayas a este llamar. capítulo va a ser más como una historia, Willy. Uy. Entonces, eso va a estar- Ojalá sí lo moneticemos, porque nuestro capítulo más popular, que es el del informe ¿Nos lo Kissinger, quitaron? no No. estuvo monetizado como 3 No meses, mames. güey. Ah, sí, cierto. Sí, estuvo güey. Entonces, Qué pedo. ojalá lo logremos. Tengo fe en ti. Iniciemos. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta inicial, como Ok. es costumbre. René, ¿qué entiendes o qué sabes, güey, por el MK Ultra? Mira, MK Ultra, yo lo había escuchado también como Proyecto Monarca, Ujú. que fue un proyecto que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial con todos los avances de la tecnología y todos los estudios que se habían realizado los nazis. Con dicha información pues es cierto, ni siquiera has dicho de qué tema era, ¿verdad? Pero no, ya lo dije. Ah, mira, qué, Lo acabo de qué decir, cosas, güey. ¿verdad? Ah, sí, cierto. Pero lo van a ver el título, Pero todos ya güey, lo leyeron, entonces, Sí, güey, güey, ya, seguro. vale, verga. Sí. Pues que le ponían experimentos y hacían que la gente pudiera hacer ciertas cosas que no haría normalmente. a Como través- tu ex, ¿no? Una ex tóxica, güey, Sí, digámoslo como- así. O sea, esa típica que llega, se acerca, te conoce y dices, no manches, ya se armó y pum, vale madre. Algo así. Una fer. No, Una no digas ese cualquiera. nombre. Cualquiera. Y sí, pues yo no sé mucho. Leía en algún momento sobre el MK Ultra y ciertos experimentos que supongo que vas a abundar un poco y quisiera no spoilearlos de inicio, pero... De hecho, o sea, lo poco que investigó el MK Ultra en redes y tal, güey. Lo y- poco que has investigado. No me Porque me chingues, valió güey. El problema, güey, es de que cuando se habla de este tema, se inicia en el MK Ultra, pero no se lee a profundidad del trasfondo, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ok. Así que, pues, bueno, Sí. Willy. Yo lo que he escuchado también, pero como que hay muchos mitos sobre lo que sí lograron hacer y lo que no lograron hacer. Exacto. Como que hay así como un mito fantástico, ¿no? Y de repente como que le empezaron a echar la culpa a todo del MK Ultra de, no, es que los que hicieron esto estaban bajo influencia de la CIA, entonces, pues no sé, güey, vamos a ver qué es lo que es verdad. Tratemos de escarbar. El MK Ultra en sí se desarrolló se dice que se desarrolló por el gobierno de Estados Unidos o si fue por los alemanes. De hecho, hay una mezcla ahí A bastante ver, interesante. no puede ser güey. posible. Empecemos, por De favor. hecho, nos Chavos, este es el video en el que si nos mandan suicidar, pues sí está cabrón. Otra vez. Parecemos suicidados. Pues bueno, antes que nada, güey, quiero darles como una definición general de lo que es MK Ultra antes de Ok. entrar. Ahora, en- ustedes no lo ven, pero en su texto tiene hasta diferentes tipografías y todo en el guión. O Güey, sea, tengo hasta un margen, güey. le puse Chinga. bien bonito, güey. Ok. Bueno, el MK Ultra, a veces llamado Programa de Control de Mente de la CIA, es el nombre en clave dado a un programa de experimentos sobrehumanos, a veces ilegales, diseñados y emprendidos por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA.
los experimentos en seres humanos tenían la intención de identificar, desarrollar fármacos y procedimientos para ser utilizados en interrogatorios y torturas con el fin de debilitar al individuo para forzar las confesiones a través del control de mente. Siempre tan democrático. Muy bonita su diapositiva, profe, pero ahora dígalo sin leer. Pues bueno, güey, antes de iniciar, güey, con lo que es el MK Ultra y Va. el proyecto como tal, hay que remontarnos a cómo inició este proyecto, de dónde Ok. surgió. Como ustedes saben, alrededor de 1935, a principios de los años 30, fue que empezó este problema entre China y Japón. Entonces estos güeyes Ok. traían un pique bien cabrón y a pesar de que los chinos eran un putal más que los japoneses pues tenían una planeación estratégica muy chingona, güey. O sea, estos vatos tenían un control militar muy vergas y se empezaron a dar de vergazos con los chinos y siempre ganaban los japoneses. Ok. Entonces, Sí. ¿quién fue la cabeza o el güey que dijo hay que desarrollar un proyecto bien culero? Joseph Mengele. No. Ah, Es un japonés, sí, güey. japonés, Ah, ok. güey. Sí, güey, estamos en Japón Es todavía. Satoshi Hitori. No sé quién es, güey. No, Yo tampoco, pero... Cada vez que mencionen a alguien de los partidos, ¿Del verde? Ajá, De no. las guerras socialistas. De los partidos chiditos, ¿no? De la Alemania antigua. Por favor, digan algo así medio... Aquí nos vale madre. No, aquí no hay... Ah, no se crean, si todavía nos desmonetizan, pues ya fue por esto. Pues bueno, güey. Resulta que Japón dijo, ¿sabes qué? Les estamos dando una putiza a estos cabrones, pero no es suficiente. Hay que sacar un beneficio real de todo esto. Ok. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer el gobierno japonés? Pues bueno, dijo, vamos a crear una serie de escuadrones con todos los reos políticos que tenemos en este momento. Y todas estas dudas médicas que tengamos, hay que explotarlas con esos prisioneros. Porque para nosotros ya están muertos. ¿Me explico? Entonces hay que sacarles un provecho a esas muertes. Y que se puede escuchar fatalista o feo. Pero era bien común en esa época, pues Sí, que con güey. los prisioneros de guerra, pues hacías todo, Totalmente. güey. Ajá, pues porque ni modo que lo hagas con tu gente. Exactamente. Y ahorita digo, sí se está escuchando muy feo, pero era una práctica súper normal hacer eso, güey, realmente. Todo esto inició como que la mentalización como tal en 1935. Ujú. En Japón con las guerras, y te digo tal. Fue que Japón hizo muchos como escuadrones chiquitos donde se empezó a decir, güey, y si experimentamos con las personas y tal. Aunque en ese punto todavía era algo medio legal. Hasta 1939 Medio legal. Ya, Ahí te va, ahí güey, les porque- tronó la tacha. fue cuando en 1939 explotó la tacha llamada Segunda Guerra Mundial. Güey. Sí, Y fue cuando Alemania le dio un putal de fuerza a Japón. ¿Me explico? Ok. Porque anteriormente, si bien es cierto que el eje, este grupo de alemanes, italianos y japoneses, tenían una fuerza importante, también hay que distinguir que Italia era como que sí te apoyo a Alemania, Sí. pero dame determinadas condiciones, güey. O sea, Sí, era el soy tu hermanito compa. menor y pendejo. Exactamente, güey. Pero Japón, ellos tienen un pedo más como de el honor, güey, y la tradición y tal. Y ellos decían que todos los demás asiáticos eran razas impuras, güey. No por una cuestión aria, sino que decían que no tenían honor y que eran sangre sucia. Ok. Bueno, al final de cuentas cada quien hace la segregación con lo que puede, ¿no? Con lo Pues, que puede, güey. porque los arios sí se pueden distinguir entre ellos, pero los asiáticos está bien cabrón distinguirse, güey. Entonces dijeron de que, no, pues el honor. Exactamente. El honor. Él no tiene el honor. Más o menos así fue la conversación. No, fue así. ¡Ay, Voy a ponerme subtítulos. Sí. Porque creo que no hablan japonés, entonces... Sí, no creo que hablen japonés. Pero si tú estás hablando japonés, coméntanos aquí abajo qué dijo Willy. Entonces, güey, fue cuando Japón dijo, hay que hacernos de un establecimiento importante y grande, y fue cuando tomaron una potabilizadora que se encontraba en China. Esta potabilizadora era grande, pero lo que tenía era un patio gigante. Eran muchísimos acres que se consiguieron. El gobierno alemán obviamente apoyó muchísimo a Japón para lograr conseguir esto. ¿De acuerdo? A crecer Ok. es como hectáreas. Algo así. Más o menos. O sea, la conversión no es exacta, pero... Es como las hectáreas, pero de los gringos. Porque... La cuestión es de que el director de todo esto era un doctor llamado Shiro Shido, güey. chido. Está muy chido. Sí, güey. El chido. Shiroishi, güey, era lo correcto. Sheroishi. Ahí, ya ves que los japoneses como que voltean los nombres de repente. Igual, Sí. hay mucha Ajá. gente que lo pronuncia como... Dicen que lo correcto es Ishishiro, güey. Que según investigué, Ishiro significa cuarto y era el cuarto hijo. Ok. Oh, Entonces, qué pues, zarro que... no se la quebraron mucho, Entonces le vamos a güey. llamar Shirishiro. Se nota que su familia lo quería bastante. ¿no? O sea, Entonces el doctor Ishishiro era... Podríamos hacer un podcast de ese cabrón, güey, nada más. O sea, el güey era una ultra verga en todo lo referente a microbiología y ese tipo de cuestiones. Ok, ajá. Entonces, el vato estudió medicina, pero cuando estudió medicina se dio cuenta, Japón en sí, en Tokio, que este güey era una super pistola, güey. Era un vato soberbio y aparte venía de una familia aristocrática y tal. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Este güey está muy cabrón.
lo mandaron después de que el güey se tituló y empezó a ejercer. Se dieron cuenta de que, ¿sabes qué? Está muy cabrón este güey para microbiología. Hay que mandarlo de nuevo a que estudie en un posgrado, pero ya únicamente basado en la microbiología. Y este güey, dentro de los planes medio raros que tenía, el güey tenía una granja de bacterias, güey. O sea, es como la gente tiene, pues, gatitos, Sí, ese güey, perritos. sus mascotas eran bacterias. Exactamente, güey. Tenía sífilis, güey, en su patio, güey, ¿sabes? ¿Por qué los asiáticos tendrán esas cosas? Ya ves que en Wuhan también tienen una granja de COVID y les explotó. y miren. Mira. Qué cosa, ¿no? Sí, Todos sabemos cómo terminó eso. Tenía su granjita de bacilos y luego aquí tenía sus bacterias bonitas. Una cosa es que se te escape un gato y otra cosa es que Mira, se te escape una hay una enfermedad, pequeña güey. diferencia, ¿verdad, güey? Ahí. Sí, güey. Y luego... Entonces, el doctor Ishii, pues resulta que dentro de, te digo, su mente ya culerona, dijo, güey, está bien chingón todo el pedo de las bacterias de ese pedo, pero él siempre lo vio enfocado a un control militar, güey. Ok, un arma de mentalización. Exactamente. Órale. Entonces, Ishii él se casó con una señora que tengo entendido que era como la hija de un güey con un puesto muy cabrón en la política en Japón en esos tiempos. Ok. Entonces, cuando empezó ya el cagadero de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, ¿sabes qué? Hay que empezar con la experimentación en humanos y a quién ponemos a cargo de este escuadrón 731. Pues Alishi. El Escuadrón Alishi, güey. 731. Escuadrón Siento que ese 731. número va a ser importante. Sí, ya sea así como el 456 del juego del calamar. Hubo muchísimos escuadrones, pero el 731 era el que era comandado por el Dr. Ishii, que era el más cabrón de todos. Entonces, güey, toda la puta morbosidad que a ti se te pudiera ocurrir que le puede pasar a un humano, el Dr. Ishii dijo, son míos. Estaba peor que Mengele. Mucho más, güey. Entonces sí estaba Wow. medio Güey, fumado. el Dr. Ishii, de hecho, agarré algunos de los experimentos que hizo en su escuadrón. Ok. Dentro de los experimentos que hubo, Vamos a poner fotos aquí. A gana. el güey Sí. empezó a filtrar la sangre de las personas, güey, y decir de que vos vamos a ponerle, güey, agua. En Para vez de ver cómo sangre. funciona. Jamás Sí, güey. sabremos qué pasa hasta que lo hagamos. Dentro de las cosas que principalmente se estudió es de que abrían a las personas, güey, pero obviamente gastar en anestesia era muy caro. Sí, pues Entonces sí. todos los experimentos que hicieron en Humano. el Escuadrón 731 fueron sin anestesia, güey. ¿Por qué? Porque los médicos querían ver cómo funcionaba el cuerpo, cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaban los músculos, güey, y demás con las personas vivas, güey. ¿Les cortaban las cuerdas bucales o...? Güey, les cortaban la cabeza y se la trasplantaban con cabeza de una cabra, güey. ¿Sabes? Siento que ese vato era el compa que cuando estás en la peda estás así de que... A ver, chavos. Hay que robarnos si, un perro. No, si pudieran hacer experimentos y no tuvieran consecuencias, ¿qué harían? Y luego, no, pues que esto, que el otro, y luego... Y ya se acabó el pedo y el Pinche güey... Willy pistear sin ponerme pedo, güey. Si te pudieran meter a Street Fighter. Chiste local, chavos, chiste Pero local. de que ya acabó la conversación hace media hora y lo... Bueno, pero también haría esto. Y acabó esa conversación, ¿no? Y luego pasan días y... Oye, ¿te acuerdas lo de la plata? Güey, ya. Siempre hay un vato. No mames. Güey, empezó a filtrar los riñones a las personas, les ponía orinas de caballo para ver qué pasaba. ¿Por qué le pondrías orines de caballo? Pues qué si- tal que alguien necesita trasplante de orina. Güey, nunca sabes, güey. Y no tiene donadores y pues los caballos hacen pipí por sí Sí, mismos. hace mucha. Pero dentro de lo más tétrico que se dio en este escuadrón, pues resulta que los encerraban en cuartos, güey, cuartos totalmente permeados, y les metían algún tipo de bacteria, como les comenté, sífilis, antrax, gonorrea, güey, lo que sea, güey, y veían cómo estas personas se iban deteriorando. De hecho, el experimento del sueño también inició ahí en el escuadrón El 731. de no dejarlos dormir a ver qué les No pasa. dejarlos dormir a ver cómo se deterioraba el humano, güey. Les cortaban un brazo y veían cuánto tiempo tardaba la persona en Tardaba en morir. crecerle. Siento que sus juntas eran así como... Nada más se juntaban todos y lo... ¿Qué hacemos hoy? Y lo... Si les cortamos un brazo y lo... No, eso ya lo hicimos ayer. Y lo, No, pero verga, güey. es que lo más tétrico es que ni siquiera Los- era eso. O sea, sí realmente sí lo hacían con fines científicos y... No, pues güey. para descubrir qué pasaba al De hecho, hay respecto. expedientes de lo que se hizo en ese escuadrón. O O sea, sea, era serio, no era... no, güey. Entonces, el doctor Ishii, dentro, pues que el vato sí se empezó como te digo que el vato tenía como un antecedente ya medio mal, güey. O sea, el vato incluso tenía en su edificio, güey, donde dormía él y todo el pedo, tenía su familia viviendo ahí, pero tenía un burdel abajo, güey. Porque Ala. también tenía como, o sea, sí estaba, Sí, sí que como digas que- una persona que iba a misa los domingos. Sí, no, güey, o sea, como que era una persona obsesionada como con el control y así como con todas las perversidades que pueda haber, ¿no? Entonces como que era muy fan de todo. Resulta que, pues bueno, adelantándonos un poco a todo el cagadero de lo que pasó en este escuadrón, llegó el momento en el que, pues,
obviamente se juntaron los aliados, güey, le pusieron una putiza a la Alemania nazi. Posteriormente fueron a desmontar el escuadrón 731. Nada más que ellos, al ser médicos y demás, pues no hubo tanto pedo. Primero los detuvieron. Entonces se les Sí, hizo de, un juicio. Soy doctor. Es que yo tengo entendido que después de la Primera Guerra Mundial, no sé, De la no sé a Ah. partir de qué momento, pero que a los médicos, pues por ley no podrías matarlos directamente, o sea, sí los tenías que capturar y incluso los aprovechaban para curar a sus propios, pero eso sí desconozco si fue después de la primera o O sea, después de la segunda. Ajá. Es en que los juicios no en los es que el pedo, ejecutaron. güey, es que en los juicios de Nuremberg, los famosos juicios de Nuremberg, ahí sí les cargó la verga a todos. O sea, sí los mandaban a ejecutar y demás a las personas. Pero cuando empezaron a investigar un poco de qué se hacía en el Escuadrón 731, Estados Unidos dijo, güey, es que la información que está aquí está muy cabrona. O sea, realmente estos güeyes pueden... Fue una culerez. Sí, pero fue que descubrieron cosas sin que nosotros tuviéramos que hacerlo. Fue un aporte muy heavy. Entonces salió un señor llamado James Douglas. James Douglas. Nombre importante. Y fue con Ishii. Ishii ya estaba en la cárcel para este entonces. Y le dijo, mira, compi. Sí se mamaron, Mira, bro. Ajá. pero, bro. Así empieza la película del Escuadrón Suicida, güey. Así empieza Suicide Squad, güey. Tú, así empiezan los Vengadores con Nick Fury llegando. Mira. ¿Y qué le dice? Bueno, Douglas, el general Douglas le dijo, ¿sabes qué, güey? No hay pedo, siempre y cuando nos digas qué ondis con lo que hiciste. ¿Qué onda? ¿Qué ondis, Bobby? O sea, yo veo que tú tienes, Me güey, imagino así la conversación es así súper seria y luego llega lo... Oli. Y luego... Hola, ¿qué no, hace, así güey? llega Douglas así bien serio con traje y lo... Oli. Y luego el otro en la celda voltea a verlo. Oli, Wiz. ¿Qué onda, Bobby? ¿Quieres participar? CP. Sí, piriri. CP. Ya. Y luego, qué bueno, XD. No. Después, este güey, el doctor Douglas MacArthur, dijo, mira, la neta, así que tú digas que soy un médico bien chingón. Pues no No tanto, tanto. güey. Pero yo te puedo contactar con una persona que le interese este pedo. Y así fue como el doctor Douglas contactó a Ishii con nada más y nada menos que, si saben un poco de historia, Albert Einstein. este güey, con Allen Dulles. Con Jesús. Y así es como Eso Ishii es entró al todo, Willy. cristianismo. Sí sabemos nosotros. Ya. Pero para los que no saben, explícales quién es él. Allen Dulles fue el primer civil que se hizo cargo de la CIA, güey. No sabía, fíjate. Resulta que Allen Dulles dijo, bueno, si bien es cierto que el... ¿A qué te refieres con el primer civil? Sí, antes eran militares. Ajá, entonces Y él este fue el güey fue el primero, primer... sí. el Background vato militar. tengo entendido que... No recuerdo si era un médico, güey, o era un abogado. Creo que era un abogado, güey. Pero el caso es de que el vato era el director de la CIA, güey. Y en ese entonces había una separación entre lo que hacía la CIA y lo que hacía el gobierno americano como tal. O sea, tenía determinada autonomía. Entonces, la analogía que hacía la CIA en ese entonces, o lo que se hizo en un principio, era de que el presidente de Estados Unidos nada más va a durar un tiempo determinado en el poder. Entonces, los secretos que maneja la CIA están muy cabrones, güey. Son secretos de Estado, güey. Son secretos Sí, peligrosos. Y este güey saliéndose, el presidente, pues puede hacer un regadero. Entonces, nada más como que se desvelaba determinada información Lo para que que les- fuera el presidente. Ajá, lo que iba necesitando. O Exactamente. sea, no todo. Pero como tal, el director de la CIA es el que guardaba los secretos más cabrones del país, güey. No mames. Y ese güey era... ¿Cómo se llamaba? Allen Dulles. Allen Dulles. Allen Dulles. Muy bien. ¿Y luego? Entonces, resulta, güey, Contacta al Shia. contacta a Ishii. Al E Ishii. Ishii le empieza a revelar todo el cagadero que hizo en este escuadrón 731. Pero tú dijeras, lo comunicaron unos médicos súper correctos, que ellos pues investigaron avances que se pueden hacer en la medicina. Pues, no, güey. Allen se le prendió el foco, ¿no? ¿Y puedes hacer esto con Dijo, estos "Ah, hippies? chinga, esto sí me interesa, güey. Sí. Chinga, oferta. Exactamente, güey. Entonces el güey dijo, ¿sabes qué? Lo podríamos utilizar para la medicina, pero lo óptimo sería utilizarlo para fines culeros de la CIA, güey. De que Para podríamos que- hacer mucho bien o podríamos controlar mentes. El bien es pa' putos. Así decía mi papá. Y por eso hablo así. Entonces empezó a desarrollarse, o fue el padre, más bien este cabrón, de lo que se conoce actualmente como el proyecto MK Ultra. Uy. Aquí es donde salen los títulos. ¡Pam, pam! Entonces, ¿en qué consistía, güey, este proyecto MK Ultra?
pues bueno. Para esto que ya son los 50 más o menos. Sí, güey, más o Ok. menos. Ujú. De hecho, aquí tengo la fecha exacta, güey. Qué bueno que preguntas. Eso me demuestra que estás interesado en el Sí, tema, güey, güey. ajá, porque sí estoy descubriendo cosas Ajá, así. esto hay- concreta- Levantando la mano así. Entonces, A ver, el pendejo atrás. El moreno que se parece a Chayana. Sí, güey. Oiga, profe, recuerde que no hay preguntas tontas. Excepto esa. estás bien imbécil, de veras. Sí, sálgase, por favor. Resulta que este proyecto se desarrolló, Willy, en 1953. Ok, mira, ya eran los 50. ¿De acuerdo? Entonces, el MK Ultra fue el nombre que se le puso a un complejo de proyectos de 162. ¿Ok? 162 proyectos. Exactamente. Y todos llevaban por título el MK Ultra. Wow. ¿Y si significa monarca o es? Fíjate que busqué mucho y mucha gente lo define como Monarch King, Ujú. que era como el... Rey monarca. Ajá, que era con la finalidad, lo de monarca se le ponía, por decirlo así, como que... El un supremo. pedo más monárquico, ¿sí me entiendes? Ajá. No tanto de la mariposa, güey, o sea... Ok, ajá, sí. Ajá, un rey monarca de verdad, Sí. güey. No esas joterías de Un Michoacán, güey. experimento Y Pati Chapoy así de que, ¿qué? No, ese es del billete de 50 baros. No, esas joterías, güey, no. Ponen un chablo. Tú vas a ser la mariposa, te vas a ir a Michoacán y te vas a ir volando a Canadá. Sí, Entonces, pues, para que se den una idea, güey, entre 80 y 180... ¿Qué son estas mamadas? Para la gente que no es de México y pues tiene internet y En el- así, güey. A ver si pueden checar el billete de Igual le vamos a 50 poner que una pesitos. imagen bien porque No, que traten, que Casi traten, mero, que traten. para algo tenemos productores, ¿verdad? Así como si fuera la televisión. Y traje este libro, si lo pueden enfocar, No, por así, favor. este libro, que, Sí. como se puede ver, Muy bien. Entonces, pues bueno, güey, alrededor de 80 instituciones estuvieron involucradas con el MK Ultra. ¿Qué fue lo que se planeó? ¿Cuál era el proyecto de la CIA? Ellos dijeron, si en un momento, güey, Estados Unidos entra en una guerra o en un tipo de controversia, si nosotros aplicamos el conocimiento que se usó en el Escuadrón 761, es que nosotros podemos sacar información de esos prisioneros. Ellos así, pon tú contra los rusos. Pero pon tú, no Pon tú, creas que yo no- mira, no ¿quién estoy sabe? proponiendo nada. Un nombre aleatorio, los rusos. Lluvia de ideas, ahí Sí, nomás. lluvia de ideas, un enemigo. Estados Unidos, la URSS. Entonces, entran en esta etapa estrictamente por un control militar. O sea, porque Nada luego ya es que han querido dar como justificaciones de, bueno, pero es que mucho avance médico y todo. Más bien, el avance médico fue consecuencia de lo militar y no al revés. De que, bueno, lo militar... pues más bien consecuencia de también lo médico. yo tengo entendido que pues lo que hacían los japoneses y cierta inteligencia alemana es que sí utilizaban a las personas, realizaban experimentos, pero sí con finalidades médicas. O sea, para Sí, decir, totalmente. decirle, dale un balazo A y ver, vamos a ver si lo puedes curar en 20 segundos con esta gasita, este clip y esta pluma. O sea, y pues hasta cierto punto, si ya los capturaste, ya estás volviéndote tan sádico, pues vas a practicar porque si le llega a pasar a alguno de tus soldados, pues... hay Veamos qué probabilidad de tan que se salve. efectivo es el sana colita de rana en contra de un balazo. Y luego, ¡pah! Sana colita de rana, si no sonaba mañana. Y luego le corre el agujero y luego, me hizo un milagro. Ok, entonces, ¿y luego qué pasó, güey? ¿Cuáles fueron sus experimentos? Ok, ya quiero así entrar a lo morboso. A la de- Bueno, güey. Top 5 experimentos del MK Ultra. En el MK Ultra resulta que tú ibas a una clínica y te veían, por ponerte un ejemplo, tenían varias como técnicas para agarrar gente. Tiempo, pero ellos sí lo hicieron con su población. Sí, güey, sí, no, Estados Unidos, güey. No mames, güey. ¿No viste el podcast de las Torres Gemelas, güey? Bueno, es Hay que, dos- hay así dos, como por dice ejemplo. Jorge, o sea, tiene un trasfondo que si te vas, también de que tienen así de que experimentos no comprobados en Francia o cosas así. Sí, yo creía que iban a agarrar a un pueblo africano a llevarles democracia y experimentar ahí con ellos. Al o sea. principio, güey, tuvieron que hacerlo como con gente aquí en lo cortito, güey. Sí, O pues sea, sí. Tatano. Exacto. Con vagabundos y así, ¿o qué? Al principio, o sea, sí llegaron a agarrar Sí, pues a vagabundos, huevo yo agarraría güey. vagabundos, güey. pues. Agarraron gente que, por ejemplo, iba... Acá mi compa. Saludos a Luis Platica la Carlos. historia, güey, de tu vagabundo, por favor. No es mi vagabundo, pero... Porque la gente está ondeada ahorita, güey. pero aquí en el complejo de oficinas. Se va a escuchar Uf. culero porque ya va a platicar la historia y el chiste va a estar feo. Pero bueno, hay un señor que pues ayuda de viene para la gente que no es de México. Es las personas que te van a estacionarse. Se pone atrás de tu auto y te dice, viene. Y Pero cuando le ya no dice, viene, viene. le dices, hasta ahí, y te pega en el cofre. Sí, y te ayuda a estacionarte y así, ¿no? Entonces ya cuando te ayuda a estacionarte, pues le das unos pesitos. Entonces ese señor es súper proactivo. O sea, de repente está platicando contigo y luego viene que alguien se va a estacionar y sale corriendo, lo estaciona, se regresa y sigue platicando contigo. O sea, en su mente él es Flash. En su mente no pasó tiempo, fue como... Sweet dreams, Sam. Sí. Así. Tun, tun, Vamos, tun, 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 tun. ¿Ves? Es que igual él estuvo en el proyecto y, o sea, Güey,
Ultra, güey. Porque cierto. la otra vez que se descompuso el auto, me quiso ayudar a arreglarlo. Güey, es un viene blanco, o sea. Sí, además empiezan es las dudas blanco, güey. aquí. O sea, sí, es extraño, es minoría, entonces. Es minoría entre los vagabundos. Los demás vagabundos le hacen bullying Le hacen por ser bullying. diferente. Se pone tierra en la cara para que le den más dinero. De que no me va a creer. Me va a tener que disfrazar de cholo, porque si anda vestido cholo, güey. Y luego, pon tú, eligieron a ese tipo de personas. Eligieron a vagabundos, Pobrecito, a gente güey. que iba a prostíbulos, eligieron a gente que, por ejemplo, iba... Que iba a prostíbulos. No terminaste de contar la historia. Ah, ¿cuál historia te iba a contar? ¿La del carro? Ah, ok, no, mejor. La cuento ahorita que se vayan. Ajá, Ok. material extra. Ajá. Cuando salió el Ahorita que se vayan los suscriptores. Sí. Quédense al final para escuchar la mejor historia del vagabundo. Ah, la escena postcréditos. De Luis Carlos. Hace mucho que Ajá. no ponen escena postcréditos, güey. Oye, Creo que sea Luis Carlos, no me acuerdo. Si no, bueno. No, sí le digo. Oye, pero ¿por qué agarran a la gente? Blanco. Sí, de que a Huicho. A Huicho el vago. se llama Alexander. Sí. Ya sé, güey. ¿Cómo te llamas? Alexander Iñárritu. Güey, ¿cómo? ¿Han visto? ¿Han visto el del Oxxo? El del Oxxo. Al que pide un cigarro. Al vagabundo que pide un cigarro al Oxxo, pero es fresa. No lo he visto. Es un vagabundo sin playera, güey. Y luego está fuera de una tienda de conveniencia. Y luego se está peleando con alguien, pero habla fresa, güey. Habla así que, ¿me das un cigarro? Ándale, dame un cigarro, por favor. ¿No? Ah, bueno, pues vete a la verga. Vete a la verga. Pero es un güey bien raro así sin playera. Vamos a poner el video para que todos se rían, güey. Pero sí existe. Güey, qué raro que los vagabundos blancos son fresas, güey. Oye, pero bueno, lo que me llamó la atención es que Esto me deja pensar, güey. también experimentaban con Oye, es gente que- que iba a prostíbulos. Sí, güey. De que era un señor acá de que, ay, vengo, voy a un prostíbulo y de repente ya entra el MK No, Ultra, llega güey. y luego se pone así en su sillón. ¿Qué pasó? Picosa. Güey, llega un agente de la CIA disfrazada de prostituta y le empieza a bailar. En vez de apuntar a una prostituta. Ya sé. ¿Sabes? Yo me lo imagino así bien nombre de negro, bien de, tu misión es ser agente encubierto, güey. Estoy listo. Serás una prostituta. Ok. Te llamarás Estrellita. No, es que es en o Estados Sasha. Unidos, güey, como Daivonta, Ah, güey, algo así. Serás Sasha Star. Y luego, ok. Otra vez. Sweet dreams are made. Y el vagabundo ahí. ¡No manches! Sí, lo salva. Corriendo en el prostíbulo. Imagínate al güey cristiano que es la primera vez que va porque sus amigos vienen. Era una despedida soltero de, no quiero ir. Y luego, ándale, vamos. ¿Qué puede pasar? Bueno. El buenito así sentado y lo. ¿Qué está pasando? Sí, de que llegan a bailarle y la saluda así bien respetuoso. De que todos de, No, señorita. ¿qué pasó, perra? Les dan algadas y él, hola, buenas noches. Me da una Coca Light. Ay, Eso es que, de que siéntate ahí, o sea, que los compas le están diciendo, siéntate ahí con él, y el güey le hace un campito, güey, así como para que- siéntate ahí con él y luego, Aquí cabemos los dos, y ¿eh? luego, sí cabemos los dos. Entonces, ¿y qué más? ¿A dónde más secuestraban? A lo mejor te van a decir algo más chistoso, ¿no? De gente que ponía gasolina barata. Ah, güey, porque, bueno, dentro de los planes que decían el MK Ultra, o lo que se quería hacer, era de... O sea, todo lo que iban a meter, güey, porque empezaron a experimentar con varias cosas. Ahorita vamos a tocar el tema del LSD, que es dentro de lo importante aquí. ¿Qué es lo de los hippies? Ah, se buen culo. Entonces, lo que querían ellos, güey, era poner cualquier tipo de químico de la manera más discreta posible. Ok. Por eso es que empezaron a hacer este pedo. Con O sea, en México prostituta. lo harían con un Tonayan, güey, ¿sabes? Para un borracho, güey, así, con unas gotitas, güey, de LSD y con eso tendrían. Güey, yo a los vagabundos cuando me piden dinero y traigo chelas, mejor les digo, ¿qué te doy? ¿Dinero o una chela? Y ellos, pues una cervecita, amigo. O un consejo millonario. O un consejo millonario. No sé, hay gente que hace esas cosas, ¿eh? Oye, pero Queremos mencionar nombres, güey. es que está bien triste. Les voy a contar una pequeña anécdota. Ahorita que estamos hablando de vagabundos. Güey, qué pedo, güey. Güey, en Chihuahua, güey, o sea, el tema de plática. Una vez en un pueblito, yo estuve platicando con el padre de una parroquia. Ajá. Y de repente estaba platicando respecto a cómo estaba la situación porque había mucha inseguridad. Ajá. Y de repente llegó un loquito. Bueno, un loquito y una señora loca también. O sea, empezaron a decir de cosas con el padre. Le dicen... Y se ponían... Ellos están en su trip. Y el padre bien tranquilo así... ok. Y se van. Y el padre me dice... ellos son nuevos. Y yo así... ¿Qué? Pero era un pueblito así de esos chiquitos. Y pues generalmente en los pueblos pequeños... Siempre hay un loquito del pueblo. No, el padre de la parroquia pues conoce a todo el pueblo. Y dice... Estos son nuevos. Y yo... Caray, son nuevos. Pues, ¿cómo que nuevos? Usted es el padre, ¿no? Y lo, Nuevos miembros del MK Ultra. no, pero me comenta que entre las cabeceras municipales y entre los pueblitos, dice, no, es que estos son nuevos, como que los acaban de dejar aquí. Y dice, caray, y me sacó de donde ¿cómo está eso? Y es que mira,
Los presidentes municipales. No, te explico, pendejo. Sí, pero me lo dijo con un chorro de tranquilidad. Creo que ya sé dónde vamos. Los presidentes municipales y la gente de los sheriffs y la aquí, de repente, cuando ven a los loquitos que están en las ciudades y que ya están pasándose de lanza, no sé, están golpeando a tus gallinas o ya se meten a tu tienda y no se quiere salir, pues los agarran en la noche y se los llevan a otro pueblo y los dejan ahí. Exportan vagabundos, güey. Sí, de que- los agarran a los vagabundos, a los loquitos y los llevan a otros pueblos lejanos y ahí los dejan y que se los van rotando. Es como que tienen un draft ahí muy medio extraño. Güey, como que los cruzan de jurisdicción nada más, güey. Güey, Que ya no sea sí. tu pedo, güey. De que, Sí, mira, no. no le puedo hacer nada, pero lo puedo llevar a otro lado. Sí, Hay pero veces- que los agarran y que de repente dice, no hace mucho que no te veo. No, sí, es que me mandaron a no sé qué tanto. Y que hay los loquitos, no tan loquitos, que los van metiendo y te van platicando sus historias. Y para ellos es lo más normal, así, pues a ver dónde me echan esta vez. La vida es una aventura, carnal. Sí, pero imagínate, ¿cuál MK Ultra? Pues los presidentes municipales. Güey, de es que hay veces que Chihuahua. estás leyendo tú las noticias de México o ves, por ejemplo, las reformas que han estado, ¿no? Las reformas laborales, güey, o reformas fiscales. Y dices, güey, México, verga, si va para primer mundo. Y luego escuchas que secuestran loquitos y los tiran en otros pueblos. No, Y es ojalá los como, secuestraran. Les dice, oye, súbete aquí esa camioneta. Y lo, Simón. ¿Quieres una chévere o quieres feria? Sí. Yo, ¿no te quieres subir conmigo? Así, Aquí traigo más ¿Quieres chévere. un consejo millonario? No tienes 100 varos. Ya sé, güey. Oye, ¿y luego? Entonces, siguiendo con el tema. Sí, es que- Lo Dejando siento, pero por tenía que el tema sacar los esto de vagabundos. mi sistema. ¿Y luego? Sí, pues bueno, güey. Los agarraban y empezaban a meterles, depende del medio por el cual los agarraran, güey. Los agarraban y les ponían ya sea medicamentos, güey, en sus tazas, güey, en sus bebidas o demás. O bien en los hospitales, simplemente cuando veían que esta persona analizaba su sí. historial médico y decían, ¿sabes qué, güey? Este cabrón no tiene familiares, no tiene conocidos que la pudieran hacer de pedo. Entonces, Tengo ahí un tema. No sé si vieron la serie de Falcon and the Winter Soldier. La vi. no, güey. Es una nueva de Disney Plus. Es de los Avengers, ¿no? Está O buena, sea, güey. Está buena. Entonces, tratan ahí un tema en el que hay un escuadrón como de superhumanos en el que les inyectan el suero del supersoldado, Ajá. pero son puros negros. Es lo que le inyectaron al Capitán América. Ujú. pero ¿por Capitán qué América. negros, güey? Entonces, era por eso. O sea, porque también en el MK Ultra lo que hacían es que a mucho historial médico, público, o sea, que los atendían hacia gente, pues muchos de los negros no tenían como seguro médico. Entonces como que instalaban clínicas, Como así. seguro popular, Ajá, algo como así. un seguro gratuito, atención médica gratuita, y era donde les atoraban todo el pedo. Entonces en la serie de Falcon and the Winter Soldier, Por eso los negros están más mamados. Pues no sé. No, es por. no, ya tiene tiempo, fíjate. ya tiene tiempo. güey, quería encontrar el hilo negro, Ajá, ya güey, tiene chingada. tiempo. El hilo El hilo negro. negro. Ya Barras. tiene tiempo. Es porque ya desde antes, pues ya los agarraban para trabajo forzado, güey. No creo que tengan tan poquito tiempo siendo mamados. Y más resistentes. Sí, no, ya sé Sí, pues lo que- claro, ¿no? Todo el trabajo que no queramos hacer los mexicanos, lo hacemos nosotros en vez de... Yo creo que al revés, güey. A lo mejor lo que les inyectaron los hizo hacerla de pedo. Y por Pues eso puede ser, güey, las o sea- libertades, a lo mejor los hizo débiles. Los hizo Es algo woke. que estaba analizando. Bueno, no sé si se acuerdan que en el capítulo de Independencia, pues me tuve que ir a la verga, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo. ¿Sí se acuerdan? Te enojaste mucho y dijiste: México debió haber sido siempre dependiente. Monarquía. ¿Se acuerdan? Bueno, cuando estaba... No sé si llegaron a este punto, pero pues dicen que la viruela acabó con gran parte de la Ah, o sea, no población. lo has visto. No. Está bien. Es bueno saber. Ajá, sí. La viruela acabó con gran parte de la población en ese entonces. Se habla de un 85%. Sí, de la Sí. población indígena. Que me parece que era Hernán Cortés, ¿no? El que introdujo a un negro que traía la viruela. Pues no Hernán Cortés, pero sí en alguna de Sí, las, las venidas de los expediciones. españoles. Ujú. Ok, ahora, lo que tengo duda es... En esa tela, güey. Básicamente seríamos más españoles que nativos. Nosotros. Nosotros No. humanos, nosotros mexicanos. Mexicanos. Es que nosotros No. ya tenemos una. Somos mestizos, Sí, güey. o sea, tenemos ya No, demasiadas no. generaciones. Pues yo Por soy más supuesto. indígena que ustedes, eso sí, Pero, güey. pero lo que... Sí, no, si lo vieran en las fiestas. Sí, pasa de Pisteando ahí. barrilito. Sí, Willy baila y empieza a llover, güey. O sea, Ya cuando Willy está borracho y dice: ¡Aquí está bien padre la música, no! Digo, patroncito. No, pero fíjate, nosotros por el hecho de que somos más al norte y ya más para acá de Chihuahua, Güey. hasta acá no llegó lo de la viruela. Yo soy más indígena que ustedes. Yo no me pongo pedo y se me aparece la Virgen en el Tepeyac. Güey, gran parte de la gente que nos ve me da risa porque no sé si a ustedes les ha pasado también, o sea, tanto en el grupo de Opus Magnum de Insta, güey, como en nuestros personales. Hay muchas veces que nos siguen, güey, de Católicos Unidos. güey. Ah, sí, güey. Que qué chingón, o sea, la neta está muy padre, güey, pero no sé, o sea... A mí sí lo que como- más me molesta es que les da mucha risa cuando nos reímos de todo. Pero- menos. Exacto, güey, menos. pero no, Es como, una, no chinguen, una güey. chava dijo, no me parece que digan sí. malas palabras después de mencionar el nombre de Dios, güey.
Y yo, No, a mí ¿sabes? Me marcaron. Me marcó. Me mandaron por DM que dice, oye, estaba viendo el capítulo de la verdad de Judas. Uy. Y me dice, muy Bueno. padre y todo, pero se me hizo muy ofensivo cuando dijeron qué hubiera pasado si hubieran sido mexicanos. güey, eso estuvo bueno, Sí, güey. güey. Tengan congruencia, güey. Si se van a reír, ríanse de todo. Y la neta, Claro, güey. pues ya, bueno, ya me burlé de la Virgen, ni pedo. Bueno, no, de Juan Diego. De Juan Diego. De Juan Diego. Sí, o sea, una cosa es reírse de ella, otra cosa es burlarse y eso. Bueno, no sé cuál hice. Un chascarrillo, ¿verdad? Esos que hacen, Chascarrillo. que hacen los chavos. La chaviza. Pero bueno, entonces les metían a las personas dependiendo de cómo los encontraban y todo. Perdón, me desvié yo por lo de los negros. Yo fui el que se desvió y yo voy a regresar. Yo la cagué, yo lo resuelvo. Resulta bueno. que lo que se hizo en el MK Ultra y era tan efectivo es porque se empezó a trabajar con el LSD como tal. Ok. Para la gente que pues más o menos sabe Que que es el no se LSD, mete madres. que es una buena persona, güey. Sabrá Es que esto, lo saca y lo... Y así se hace, miren. ¿Te dejas esta uña larga? el pedo es de que el LSD en la actualidad se comercializa como estos cuadritos, Sí, ¿no? de El ácido, aluminio, los ajos. Ujú. El que decían que los daban a los niños en las escuelas. Ah, Sí, en Halloween te dan eso. El Kiss está envuelto en... Sí. Nunca lo hagas, ¿eh? En el antro. Oye, Se güey, van a pero poner eso sí calcomanía. era cierto. Lo de las Jorge, calcas. mira, ahí te va. Es Sí, que sí, o sea, sí fue muy Sí, famoso, güey. sí hay manera, pero te la tendrías que haber dejado así como un rato, güey. O sea, Unas Güey, es 10 que no días, sé si han ¿verdad? visto, hay un documental en Netflix que se llama En pocas palabras. No es tan verídico, mucha gente le está criticando, pero hay uno de las drogas que habla del LSD. Y yo cuando lo vi ese dije, a la madre, o sea, sí está bien denso porque, o sea, es tan poderoso, tan potente que tiene así pues, la droga, que con una gotita, pues para una gotita para cada cuadrito, o sea, entonces como con eso te pones un pinche viajezote de no sé cuánto, o sea, Güey, es que el efecto LSD puede durar hasta 14 horas, güey. Es que mira, Ahora, no chingues. ¿cuál es el pedo del MK Ultra? O sea, Ajá, sí, yo ¿por quería qué, güey, la llegar a afectación tan grave? Pues bueno, no creas, güey, que estos güeyes eran de que, pues mira, igual vamos a medir la dosis. Sí. Güey, les inyectaban LSD, güey. O sea, les valía verga, güey. Estamos hablando, güey, de que las personas tenían un viaje de LSD durante meses, güey. Ajá, güey. De hecho, había mucha gente que incluso se registraron casos que moría de sobredosis. Sobredosis en un mal viaje, güey. No mames. Hay gente que se suicidó, güey. Hay gente que, pues, puta, güey. Todo el tipo de alucinaciones que te puedas imaginar. ¿Y lograron algún avance con eso? O sea, Ahí ¿sí te va, lograron güey. controlarlo? Que era lo beneficioso de que la gente le dieran el LSD. Ajá. Que pueden experimentar con estas personas y después no se acordaban qué había pasado. Oh, la verga. era cuando descubrieron la parte de que pueden modificar el subconsciente. Dentro de lo que se trató en el MK Ultra era de que, ok, ya tenemos a esta persona, güey, que es un cuerpo inerte prácticamente, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Él está en su mente en otro pedo, güey, pero, o sea, el cuerpo físicamente... Sigue funcionando exactamente. normal. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues muy sencillo. Hacían, por ejemplo, este tipo de programación neurolingüística donde le repetían un mensaje horas y horas y horas. Hay registros que les hacían creer a las personas cualquier tipo de cosas. Inclusive, les sembraron a un vato, dentro de los experimentos que vi, que nunca tuvo papás. Y que sus papás eran 2 médicos que estaban allá dentro del proyecto del MK Ultra. Güey, pobrecito. Entonces el güey juraba y perjuraba, cabrón, que esos eran sus papás, güey. Y no había forma. O sea, incluso llegó a tener recuerdos de pequeño con esas personas que nunca había visto, güey, en su perra vida. Ahí les va una teoría. Ya ven que en esa misma época es cuando empieza el fenómeno ovni en Estados Unidos. Sí. Güey, pues capaz que era raza Que con tienes la que decirle ovni, porque si le dices alien, Ah, sí, Demi Lovato, Demi Lovato dice se que eres encabrona, un güey. despectivo. No hemos grabado ningún capítulo de los ovnis. Grabamos un capítulo de Nueva Jerusalén, güey, y no hemos grabado un capítulo de los ovnis. Güey, yo o quería sea, grabarlo cuando la NASA hace poquito reconoció que sí hay madres que no conocen. Pero bueno, a lo que voy con esto es que... Significa ovni, ¿no? Objeto Es que volador. Bien explicado. el tema del MK Ultra es paralelo con lo del fenómeno ovni. Y hay un chingo de gente que jura y perjura que fueron abducidos y que los experimentaban. Entonces, no me parecería estúpido el pensar Que sea verdad. que... No, güey, que pues los que le están que experimentando... Pati Navidad. que Riggs. Que los... Otra vez no. que quienes estuvieran experimentando con ellos fuera el gobierno y ya nomás de que, güey, como que medio se despertó. Bueno, hazlo creer que eran ovnis. Y luego, aliens. Y luego ya, el güey, son aliens, créanme. Güey, pero es que sí tiene sentido, porque todo eso es que estaba en un cuarto, güey, con gente con la cara tapada y me hablaban en un idioma bien raro. Sí, güey, pues para mí que era un trip, güey, que... Güey, de hecho, bueno, o sea, esto ya es como que un poco más conspiración, pero pues vamos a Ay, empezarlo aquí también. en la verdad de las conspiraciones. Oye, no sé. Se supone que todo el pedo que pasó con John F. Kennedy y demás
la persona que lo sí. asesinó, güey, realmente era una persona que estaba bajo los influjos del MK Ultra y lo utilizaron específicamente para ello. Sí. ¿Por qué? Porque el MK Ultra dio nacimiento a diferentes tipos de espionaje, güey. De hecho, se considera que también el proyecto de los Beatles y todo este cagadero, que Sí. vamos a tocar más a fondo después, el tema de los hippies, güey, pues era precisamente a raíz del MK Ultra. Sí, güey. ¿Cómo pasa esto? Pues muy sencillo. Cuando se hicieron los estudios y los experimentos del Escuadrón 731, realmente se regaba con lo que dicen ahorita, ¿no? De que hay aviones que sueltan químicos, güey, y que reducen la esperanza de vida y demás. Pues bueno, en la Segunda Guerra Mundial sí se hacía ese pedo, Sí, güey. los chemtrails, ¿verdad? Que es lo que dejan los aviones de que, ay, son químicos, no respires, pasa una... Ajá. Entonces, no se sabe, güey, si en la actualidad de alguna manera lograron modificar el LSD a tal grado de que cuando ellos quieren, güey, pues realmente pueden hacer así como que tipo una pequeña pausa, güey. ¿Sabes? Incluso, pues, los avistamientos de la Virgen de Fátima, güey, todo ese tipo de cosas, pues, no sé, ¿sabes? Sí, o sea, güey. te dejan a Es cuestionar que sí, así. güey, pues ya cualquier cosa, porque sí es como... Para la gente que no sabe, güey, en toda esta historia de la Virgen de Fátima se dice que, pues, Una alucinación masiva, ¿no? sí, güey, pero fue un pedo... De hecho, está publicado en un periódico. ¿Tú qué Sí, sabes más de ese hace pedo, po- güey? Hace poco salió una... De hecho, ahí creo que... Está la película hay una ahorita. película en Cinépolis en la que me explican eso, El Milagro del Sol, en el que... Milagro del Sol suena bien verga. Sí, güey. güey. Lo hubiéramos puesto hacia el podcast, güey, chingado, güey. Porque no piensen que somos Luis Miguel o no sé. Uy, sí, sí. Y nos falta... Tenemos a Chayanne y a Chris Pratt. Entonces nos falta... Puede ser Luis Miguel, Tú Jorge. eres Matt Walsh, güey. Güey, cuando traía la barba larga me decía que parecía Roma Gallardo, Te güey. parecías a ¿Te Santiago pareces- Abascal. sí te Güey, te pareces pareces a- más a Santiago Abascal, güey. Sí, El de Vox. uy, güey, sería... Sí. Vamos a ponerte canas. Sí, me parece a Santiago Sí, Abascal. estaría güey. bien vergas, O Hernán güey. Cortés. ya sé, güey. No lo conocí, pero... No tuve el gusto, ¿verdad? Es como lo pintan. ¿Qué decían de la Virgen de Fátima? Ah, que el Milagro del Sol dice que fue uno de los pocos milagros multitudinarios, porque se cuenta que alrededor de 10,000 personas percibieron cómo el sol empezó a parpadear, por así decirlo, o sea, que empezó a tener como si hubiera explosiones solares, pero que lo que no se entiende es que pues, los niños que decían que veían, se les había parecido a la Virgen, que dijo la niña que ya están empezando a dudar y dice, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo podemos saber si esto es verdad? Y la niña nos vuelta y dice la Virgen que vean el sol. Y todos... Y luego todo así. Y todo así. Quedamos del sol y luego se sacaron de onda. Y de repente, así como a los segundos, el sol parecía que se estaba acercando. O sea, que el sol parecía que iba a caer en la tierra, pero eran, pues, estaba parpadeando. O sea, Pero dicen mayor que luz. incluso parpadeaba de colores, güey. No es como que nomás empezara... No sé tanto. Sí, güey, Así, sí. no manches, es un sol LED. Pues no. Ah, ya sé. Así, un güey Saludos con la de Mercado aplicación así Libre, de güey. Sí, que... moviéndole sí. ahí. Ay, Y luego... Muy- O sea, dicen que lo que pasó es que, pues eso, que el sol empezó a parpadear, parecía que se iba a caer, que empezó a ver como... Dice la explicación científica que sí hubo explosiones solares, Ajá. pero que lo impresionante es que fuera antes de que la niña coincidieran, lo ¿no? dijera. Sí, güey. Y es donde no hay explicación. Y si hay como 10, hay una gran cantidad de testimonios de gente de ese entonces que creo que todavía hay unos que pocos que todavía De viven. hecho, ese pedo se publicó en periódicos y todo, güey. O Sí, sea, o realmente sea, fue un hecho notable, güey. y no Vaya. fue hace mucho, y había fue- había una batalla que se está llevando a cabo y que... o sea, y que literal como que todos dejaron de pelear porque fue como, ¿qué pedo con el sol, güey? Güey, es que, neta, o sea, independientemente de que no sean religiosos y tal, o sea, la historia de la Virgen de Fátima y lo que pasó antes, entre con la Durante y aparición, después. güey, y después es, Y- güey. Da para un podcast. Habría que por hacer favor, una güey, de hay- apariciones marianas, porque está cabrón, güey. Güey, Sí hay está- libros, sí- güey, sí de ese está pedo, hardcore, güey, está sí muy hardcore. Sí, interesante. lo vemos después, porque esto es MK Ultra, ¿verdad? Bueno, y M bueno, de... Y eso fue antes de que existiera eso, güey. Ajá. Sí, claro. De hecho, una de las personas con la que se hizo bastantes investigaciones, que fue uno de los generales, güey, que... Ay, no recuerdo su nombre, güey. Ahorita lo comentaron ustedes. ¿Olston? Ah, Elizabeth Olson. No, ¿Cuál? ¿De Estados qué? Unidos? Aquí te lo tengo, aquí te lo tengo. Mira, aquí está la productora X, mira, güey. Mira. Dándole fuego, güey. Pero es que me perdí. Frank que- Oslo. ¿Qué pasó con este cabrón? Pues bueno, resulta que él fue de las personas que trabajó directamente con el proyecto MK Ultra. Ok. Pero que dicen que el vato tuvo como este pedo de, ¿sabes qué? Como remordimiento. Esto está de la verga, exactamente, güey. Y pues dicen que empezó a tener como que alucinaciones el vato y un día estaba al borde de un precipicio y lo suicidaron. Sí, de que me voy a matar. Así, ¿no? De que, hola, estoy normal y moriré hoy. Lo que se dice... Lo que se dice es de que fue una especie de... Este cabrón sabe demasiado, güey. Ahí ¿Sabes? mira, aquí tengo el dato exacto. Mira, según el informe, Frank Oslo Uy. Dale, Billy, dale. saltó una madrugada de 1953 desde la ventana. Y cito. Acá no, no la dije. Desde la ventana de la habitación 101-8A
en el 13º piso del Salter Hotel, en plena sí, Manhattan. precipicio. No sobrevivió, pues, obviamente. no, Su ya. compañero Robert Lansbrook dijo, ¿qué? Dijo que se despertó poco después de que se lanzara, sin poder hacer nada. Si retrocedemos apenas unas semanas antes, Olso, junto a varios de sus compañeros, fueron objeto de extraños experimentos. O sea, como que dicen que... Ajá, como que lo suicidaron. Güey, estaría cabrón, güey, porque muchos crímenes, incluyendo el de John F. Kennedy, sí llegó a existir esa conspiración. Y todos de que, ay, el MK Ultra no existe. Y luego después se desclasifican. Y luego, ¡a la verga! O sea, sí existió el no MK era pedo, Ultra, güey. Oh, tenía razón, ¿dónde está? Y lo suicidamos, señor. Y lo, De "No, hecho, no, o sea, para que te des nada más idea de qué tan secreto era este pedo, no se sabía absolutamente nada del proyecto, güey. O sea, era un proyecto ultra. O sea, dentro de los pedos secretos de la CIA, este pedo era más secreto, güey. Ajá. Y todos dijeron, ay, pero pues no seas mamón, güey. Entonces, Ajá. ¿cómo es que se supo? Ah, pues muy pelada, güey. Resulta que cuando el gobierno, la CIA, güey, pues todavía pide ingresos federales, porque pues así como que, pues sacarlo por sus huevos está muy cabrón. Oigan, eso sí estuvo raro. No mames. De vez en Para la cuando- gente que no de escuchó. vez en cuando en la oficina tiene como 2 semanas que suena un pitido. Así que. Oye, pero es que estuvo bien. No, pero Y luego se avisa. calla, y luego- Avisa. Estamos grabando y luego de repente... No, no me acuerdo, o sea, me acuerdo hasta que lo escucho, güey. Pues sí. Ajá, pues no Sí, es como sí, que no toda es como la que vida estés en la esté peda y, oigan, de no me lo van a repente- creer. De repente Jorge echando espuma por la boca y... Ya sé, Güey, güey. ya que iba una madre a Jorge y se avienta acá del 8º piso que tenemos acá abajo. Ya sé. Oye, Willy, muy buena tu plática. Ya me tengo que ir. Adiós. Y no, pero por dentro, ayúdamelo. Sí. Y Bueno, luego, volvamos. Resulta que, te digo, como manejaban tanta secrecía con este tipo de experimento, tenían que pedir ingresos federales, pero de una manera sutil. Cuando se estuvo tirando todos los documentos, güey, toda la experimentación, todos los archivos que se había logrado con el MK Ultra, pues resulta que todas estas cartas donde la CIA estaba pidiendo ingresos federales y las mismas facturas que estuvieron haciendo los contadores, pues se registraron, güey. Y esos no se tiraron en particular, Ok. porque tenía que tener, pues, algún tipo de recibo el sí, gobierno y federal. luego el Congreso fue cuando exigió transparencia, ¿no? Después vino este pedo de Estados Unidos que dijeron, güey, es que la CIA sí se está pasando un poco de verga y no sabemos a detalle qué es lo que está haciendo. A pesar de que se manejó más transparencia con la CIA siguió teniendo un determinado grado de secrecía. Como pues tenía que manejarse, güey. O Sí, sea, claro. porque pues, o sea, no Sí, no, puedes... no vas a andar publicando en Información tus a lo informes. pendejo. Sí, y pon tú, de repente tienes un presidente tipo Trump y luego tienes a un Biden. O sea, pero así como consecutivos. Es como, güey, qué guay, cada 4 años Güey, es que tener es el estar pinche explicando a un contraste, güey, viejito. acá. Ajá. De que Trump lo diría, pero como para presumir lo que está haciendo Estados Unidos. Y Biden lo diría, pero como para, sí, somos muy malos. Pero Trump diría como que esto es obra de Jesús. Yo nada más estoy los mandamientos. All güey, right. I'm going to y, say- luego lo desclasifican y qué pedo. Lo desclasifican y es cuando el gobierno federal le dice a la CIA así como que, ey. Guau, 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 guau. A ver. De que lo quisieron traspapelar, ¿no? Aquí está todo lo que hemos ¿Por qué hecho. le cortaste los huevos a ese güey? O sea, como que, No, ¿qué no se está los pasando? corté, le puse 2 más. Ah, ok. Va, Se va. los puse a su amigo. Ah, ok. Entonces, este pedo, güey, despertó los ojos de Estados Unidos, del gobierno federal, y fue así como que, oye, no hay que darle tanta autonomía a la CIA, y fue cuando, te digo, se empezó a manejar un poco más el pedo de la transparencia. La cuestión es de que también ya cayendo en manos federales, estamos haciéndonos a la idea de que también cayó al ejército, y cayó a la cabeza del presidente de ese entonces. Entonces fue cuando se empezó a usar un poco para estos fines políticos, y es donde viene todo este pedo de los hippies, y lo que pasó en los años 60. Ok. ¿Ok? El MK Ultra, como vimos ahorita, inició en 1953. Para los años 60, ya entre 60 y 70, ya con el movimiento hippie, el pedo psicodélico y demás, ¿qué fue lo que pasó? Pues, güey, podemos manejarlo con las masas. Y ahorita que estamos teniendo guerras civiles y demás, ¿cómo logramos controlar a la gente? Los hippies decían, vamos a tener un pinche desmadre, güey, somos la revolución, somos la oposición. ¿Pero qué hacían? Pues Se vamos a fumar drogaban. mota, güey, Ajá. vamos a fumar LSD y no vamos a hacer ni verga. Que esto se relaciona con el episodio de Kissinger, por favor, vayan a verlo. El episodio de- Véanlo, por favor, ya está monetizado. De hecho, vuélvanlo a ver. La gente que ya lo vio, por favor, No sé güey. si lo notaron, pero nos faltan cámaras. No son buenos tiempos para el podcast. presupuesto ha estado subiendo y bajando, ha estado fluctuante. Estamos como Jerry, ya la producción, chavos. Ya Sí, vibró ¿no? la cámara como 2 veces, está gacho. Ustedes no lo saben, pero nuestros micrófonos son falsos. Will está grabando sin pantalones, güey. Sí. De hecho, es de cartón todo este pedo. No les queremos decir. Y luego, por ejemplo, eso de los hippies está muy cabrón porque, pues es evidente, ¿no? Nadie quería a los hippies, que es algo muy cabrón porque
en Estados Unidos siempre había como un respeto a los mayores y al ejército y todo. En ese momento, pues, entraron a la guerra más impopular. O sea, hasta ese momento, todos los veteranos de la Segunda Guerra Mundial seguían vivos. Ajá. Y hubo una guerra en Corea. ¿Y la guerra de Vietnam? Ajá, y seguían vivos. Ajá, y como que había mucho impulso por defender los valores patrióticos. Llega Vietnam, que es una guerra muy impopular, en gran medida porque era cuando había más avance como en la tecnología hasta ese punto, y se vieron los destrozos de la guerra. Entonces, empiezan a tener así como ciertos remordimientos. Entonces empieza a haber esta como revolución entre los jóvenes. Y luego además, pon tú el movimiento estudiantil de Francia, el amanecer sexual. El Entonces, del 68. en el de- 68. Ay, eso Ajá. no. Entonces empiezan a tener así como un chorro de desmadres en los que la población, digamos, adulta, pues no los quería, estos chavos revoltosos. Entonces era como sus nuevos vagabundos de, güey, pues nadie los quiere. Y ya se andan drogando, pues el día que se mueran, pues podemos decir de que, pues por andar escuchando a los Beatles, por ir a Woodstock se Que murieron. de hecho todo el cagadero de Charles Manson, güey, pues de hecho mucha gente le llama Proyecto Helter Skelter debido a este pedo de la canción de los Beatles. Ujú, el Helter Skelter. ¿Qué tal? Güey, siento que todos los señores que le pusieron el cuerno a su esposa en esa época fue como, sí, no mames, pinche Mecha Ultra mandada. Me controlaron. No fui Mi yo, amor, mi no fui amor. yo. Ya Mañana. leíste en el periódico. No, por favor. fíjate, yo lo que he escuchado parte del MK Ultra es que realmente sí utilizaron mucho la explosión de la revolución sexual porque se dieron cuenta, como se explica en el capítulo del sexo, que realmente la afectividad de la persona, su forma de expresión más amplia, pues es a través de la relación sexual. Y que vieron que en ese momento era cuando explotaba la cantidad de oxitocina y que el mismo cerebro y el mismo cuerpo genera cambios. Sí, claro. Cambios que dijeron, en ese momento, pues ponle así, ya para ponerlo en palabras que la gente entienda, en ese momento le Para los podemos... pendejos. No, sí, Para la güey. gente morena que nos ve, güey. Nos es pendejeó a para todos. no usar lenguaje muy técnico. O sea, en ese momento pues le puedes hacer un origen. O sea, le puedes meter una idea como la que decías de... En el orgasmo. Sí, en el orgasmo o en algún momento traumático. O sea, que hay momentos muy específicos, un trauma, una herida muy grave. Que hablando del estado de flow, güey, es el más profundo. Sí, o sea, que hay un orgasmo, güey. un orgasmo o el momento del parto. En esos momentos podrías implantarle a una persona una idea la cual va a vivir el resto de su vida. Y lo más fácil es eso, o sea, de todo eso, lo único que puedes controlar, pues, es sexo, ¿no? De que, pues... Ajá. Güey, ok. es que moviéndonos en un pinche plano súper paranoico, güey. Si a esta gente le pudieron implantar, güey, que sus papás eran unos cabrones que no había visto en su puta vida y el vato lo juraba. Imagínate. O sea, nada más por un momento, güey, que todo lo que estamos viendo en la puta actualidad realmente es un espejismo, güey. Y que nosotros juremos, güey, que todo lo que pasó, güey, de la Segunda Guerra Mundial y tal, realmente nunca haya sucedido. hace cabrón. poco- Ya quiero este clip. O sea, porque Jorge así en su paranoia máxima. Imagínate por solo un segundo. Imagínate por solo un segundo. De repente empezaran los espejónicos, una mamada así porque Jorge se aventó ese comentario. No, un nuevo movimiento que Jorge acaba de inventar, güey. Sí, yo dije, ¿qué? Este podcast ya se está poniendo muy raro. Oye, no, O sea pero- que Jorge ni sabe qué pedo y de repente ya hay 10,000 videos de los espejónicos de que sí es un espejismo Pero LCD de los me, 2000. me saca mucho de onda porque sí es cierto, o sea, hace poco escuché una conferencia que si tienes una idea muy arraigada, por ejemplo, una idea cultural, Güey, que- es que con los presos pasa ese pedo, güey, en derecho penal. no terminé la idea, pero a ver qué pasa. Es que está bien interesante, güey, porque haz de cuenta que, por ejemplo, tú cuando cuentas una mentira, güey, en este caso el preso, que él jura que es inocente, güey, Ah, ok. ¿qué es lo que pasa? Se programa tanto y se lo dice tantas veces, güey, que la persona no puede reconocer. O sea, cuando le ponen un detector de mentiras a una persona que acaba de cometer un homicidio, realmente no está mintiendo, güey, porque en su mente él sí es inocente, güey, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero mató a En un el cabrón. hecho, ¿no? Ajá, en los hechos. No, pero mira, a lo que yo iba, sí es cierto, o sea, tiene razón, pero a nivel cultural, a nivel social, cuando ya tenemos una idea arraigada muy, muy en el fondo, por ejemplo, el cambio climático o el ambientalismo, te dicen, el ambientalismo es bueno porque ayuda a evitar el cambio climático, pero no te preguntas el por qué, o que te dicen, el feminismo es bueno, o no sé, el libertinaje sexual es bueno porque es libertad. Es diversión. Ajá, Pero sí. cuando ya te empieza, si tienes algo arraigado y que tienes una idea así muy por encima, pero sabes, eso es así, pues porque es así, pero no te sabes el por qué. Es importante ir dando pasos hacia atrás para preguntarnos, oye, realmente, ¿por qué tengo esa idea? Y hay muchas cosas así en nuestra vida cotidiana en el que tenemos ideas arraigadas a nosotros mismos en el que decimos, bueno, es que es eso porque es lo que es, pero ¿por qué se considera que algo es bueno, que algo es malo? Que tengo una idea preconcebida de algún concepto, de algún movimiento, de alguna persona. Porque decimos, así a simple vista mencionas, Hitler es malo. ¿Realmente nos hemos puesto a estudiar lo que ha hecho el vato? Sí, era un ojete. Uy, mira, yo no iría a ese. Mira,
Mira, Yo no tengo nada que ver con ese Güey, cabrón. hace poquito Cayo de Hacha criticó a Sublevados de que incluso en Sublevados hay gente que está dispuesto a... Güey, lo que dijo Pau Golitz es de que las marchas pro vida, güey, parecían Tinder, güey. A la verga, güey. Güey, Güey, qué pedo, güey. pero Cayo de Hacha dijo que hay gente en Sublevados que es tan extrema que defendería a Hitler y nosotros, qué pendejada. pero y René. y el clip de "Estás René, güey". cuestionado porque es malo Hitler. No, te pones a verlo y luego tienes razón. Tiene razones por las que sí fue muy malo. güey, Pero a nivel tecnológico, realmente apoyó bastante a Alemania. Pero ponte diferente. Te está preconcebido que Cristóbal, así como en curiosidad, sí, que bueno. Cristóbal Colón llegó a América y empezó a Ya, destruir ya, todo lo estamos que había. aterrizando en tierras, Ay, mira. Ya. Es que ustedes se espantan más que una A señora. A Colón sí lo defendería. Se sacaba un parche, ¿no? Güey, Y sí, si chop. no ves- Oye, es que lo que de- no me dejan terminar mis Güey, ideas, es que- luego se alteran. Es que te estamos No salvando, mames, güey, pues. Yo ya experimenté lo que es comparar a Hitler con perritos y de pendejo no me bajaron, güey. Yo no iba a decir. Güey, compas en la peda me Deja decían tú, yo de que, no iba a güey, decir nada bueno de Hitler y ustedes mismos lo pusieron Sí, me en decían mi de que boca. tu compa el morenito dice mamón. Sí, mira, aquí tiene, lo sostengo hasta Pero- la noche. Me hubiera gustado articularlo Claro, lo diferente. saco en TikTok. No, esto tenemos estas ideas preconcebidas que no sabemos cómo llegaron ahí. Y si, bueno, como tú dices, volviéndolo ya bien conspiranoicos, si esas ideas no las implantaron y lentamente la empezamos a contagiar como si fuera un virus a nivel social para que esas ideas ayuden para la misma manipulación de masas. Güey, a lo mejor la Alemania nazi ganó a la verga, güey. ¿Has visto la serie del hombre? No, el libro es buenísimo. El hombre en el castillo. Se El lo hombre en el recomiendo. Se castillo. trata justo de eso, güey. Sí me lo platicaste. Sí, güey. Es de mis libros favoritos de Philip K. Dick. Uf, joya. Güey, es que no... O sea, después de ver las implicaciones que tiene el MK Ultra, sí, no ser estúpido que de repente, güey, pudieras... No sé, o sea, siento que después de saber las implicaciones que puede tener, es como tomarte la pastilla roja o la azul de Matrix, güey. O sea, Sí. que de repente ya puedes darte cuenta después de haberte tomado la pastilla, güey. Ya te das cuenta de lo que en realidad siempre fue, güey, todo. Sí, o sea, imagínate, puede haber de repente un cambio en tu vida así súper drástico y no te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo. Por cierto, va a ser Matrix 4. Nunca he visto Matrix, güey. No, Willy, he visto neta. Matrix, Ve, güey. la primera de Matrix tiene una... ¿Tú sí la has visto, no, Jorge? O sea, Sí, tiene no, un- sí lo he visto. Está Tiene un bien trasfondo cañona. filosófico súper intenso. Tienes que verla, es que no, tiene, pues sí, como que está, de hecho va con esto, yo creo que con el MK Ultra, porque sí tiene esta idea de, puede ser que no estés viviendo una realidad que no sea tuya, o sea, un cambio en el que llega Sí. una persona y te dice, Y hasta "Esto que es te lo das que es". cuenta, empiezas a ver. Hay un los dicho de cambios. un vato que decía, el hombre tiene dos vidas, la primera Y la segunda. y la segunda. La primera termina cuando se da cuenta que solo tiene una. No, la segunda comienza, perdón. Sí, la segunda comienza cuando se da cuenta que nomás tiene una vida. Pero pues bueno, vamos a Bueno, conclusiones. vamos a dar conclusiones para terminar este podcast y vamos a ver. Ok, Tú, Willy, a ver, ¿qué piensas de esto? a lo que voy, y fue lo que platicábamos en el informe Kissinger, es que hay, o sea, ¿por qué las personas creen en conspiraciones tan pendejas? Porque ha habido conspiraciones más pendejas que han sido reales, güey. O sea, por eso las personas pueden llegar a extremos, pues, que de verdad son risorios, Ajá. pero porque hemos ido a extremos que son todavía más estúpidos que estos y terminan siendo verdad. Entonces, yo creo que las conspiraciones, pues bueno, son algo que siempre van a existir dentro de cualquier hecho. Lo más cabrón es que algunas terminan siendo verdades. Ok. ¿Y tú, Mirana? ¿Qué Mira, conclusiones? Tú me ganaste este episodio, la neta. Yo lo quería dar hace rato. O sea, de hecho, en mis apuntes es como el de los puntos. Mira, aquí tengo el. Abajo del Ku Klux Klan. Por encima. Claro, güey, tenemos que hablar. Aquí arriba de los de verdad de los ofendidos. Aquí tengo mi lista de episodios que vamos a sacar. Tenía lo del MK Ultra. Y ya, pues Jorge ponía en el grupo. No, yo lo quiero sacar. Y pues me gustó mucho la forma en la que lo diste, la manera en la que pues, fuimos abondando en el tema. Sí, estuvo bueno. Pero hay algo que sigo sintiendo que podemos sacar una segunda parte. Oh, En el que- El renego siempre, El ¿no? Renego pero- siempre diciendo la segunda parte, güey. Ahora sí, Ahora sí, va segunda les parte. pude haber fallado. Pero ahora sí. No, en el que nos dedicamos meramente a analizar los experimentos y las implicaciones sociales que tuvo cada uno. Ok. Y vamos a poner gráficamente las No, no vamos a poner eso. No, no chingues, güey. Pero sí, la verdad a mí me interesa mucho esto de control de masas, la manera en la cual, pues una idea preconcebida, cuando mencionamos lo de la ventana de Overton y todo ese tipo de cosas, a mi parecer siento que, si bien sí es hasta un punto una conspiración, también siento que sí tiene aplicaciones que ya cuando lo ves físico así, pues los resultados de lo que sucedió, Sí. no se te hace tan lunático, no se te hace tan enfermo, y puede ser que sí se haya hecho y que hayan hecho cosas peores, porque eso es lo que sabemos. Sí podría haber una segunda parte porque lo que te falta, digo, entiendo que fue por el tiempo, pero faltó ver cuándo terminó el experimento, ¿no? O si
alguna vez ha terminado. Pero bueno, Ya supongo sé. que, Uf. supongo que hasta aquí lo podemos dejar. Pues bueno, yo la verdad este tema sí lo quería tomar, como dice René, se lo robé, pues, porque sí es un tema muy denso. Y pues los dos somos abogados, ¿no? Entonces las palabras tienen que ir rápido, como Exacto. va. Entonces, todo bien. bueno, Bueno, gente, muchas gracias por ver el capítulo de hoy. Recuerden que esto fue Opus Magnum. El día de hoy me acompañó de mi lado derecho, Yo soy René Piñón. de mi lado izquierdo. Willy Martínez. Mi nombre es Jorge Bustamante y no me quiero ir sin antes recordarles que la verdad No no le le importan tus sentimientos. Adiós. Y si Opus Magnum, notaron algo el raro, podcast Jorge, en donde discúlpale. sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos.